Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Con nosotros, Roberto Pantoja Arzola, titular, coordinador, responsable de los programas sociales del gobierno federal en Michoacán y, bueno, pues mejor conocidos como de bienestar. Vamos a hablar sobre temas, programas que tienen que ver con el sector educativo y la problemática que enfrentan, así como cuántos beneficiarios son en la entidad. Roberto, bienvenido. Gracias, Samuel, como siempre. Un gusto. Y la primera pregunta es ya directamente, dinos los tiempos donde los programas sociales, yo le llamaría, se paralizan o tienen un receso, ¿cómo le llaman ustedes? Sí, pues bueno, de acuerdo a lo que establece la ley electoral, tenemos hasta el 29, hasta el día último de marzo. Terminamos ese proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, que es lo que estamos haciendo, que es lo que hemos venido haciendo. Y lo que establece la ley, Samuel, la veda, se establece desde el 1 de marzo hasta el día de la jornada electoral, de tal forma que la incorporación de personas a programas y la entrega de tarjetas la tendríamos que hacer después de la jornada electoral, después del 2 de junio. Y en ese receso, en ese tiempo, ¿se van a descansar, se van de vacaciones, se van a la playa o qué hay con el personal de bienestar? No, fíjate que revisamos, tenemos bastante chamba por hacer. Son, si mal no recuerdo, 14 los rubros en los que vamos a estar trabajando, un tema administrativo que tiene que ver con ordenar el archivo, Samuel, para prepararnos para la entrega-recepción de esta administración, lo que es el cierre y poder hacer entrega de toda esa documentación. Pues son muchos los programas, entonces hay que tener todo en orden. Trabajamos particularmente, nos replegamos, se deja de hacer el trabajo de territorio, de campo, y trabajamos el tema meramente administrativo. Estamos hablando decías, casi 14 programas de carácter social en Michoacán. De esos programas sociales, ¿cuántos son los beneficiarios? Tenemos en números redondos, un aproximado de 1.100.000. Podría decir, esto es hasta el corte de inicios de año. Te estoy dando el corte del mes pasado. Seguramente se puede incrementar este número, Samuel. Podríamos tal vez llegar o cerrar el 2024 con 1.200.000 derechohabientes y beneficiarios de los programas de bienestar en Michoacán. La verdad es que hemos ido poco a poco creciendo, Samuel. Ha sido gradual este crecimiento. Por ejemplo, te comparto un dato. La pensión de nuestros queridos adultos mayores, esa pensión hasta el cierre de la administración de Peña Nieto, cerramos con 235.000 adultos mayores incorporados a la pensión. Dicho sea de paso, pues no estaban todos incorporados, estaba una parte. La pensión atendía al adulto hasta que cumplía los 68 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
compromete ampliar la cobertura, se baja la edad de 68 a 65 para incorporarlos y luego también ha cumplido el presidente un compromiso que hizo en campaña de dignificar esta pensión, de incrementar el monto que recibían los adultos mayores. Entonces, al cierre de Peña, 235,000 adultos, ahora tenemos ya incorporados 554,000 adultos mayores. Entonces, casi la mitad de los beneficiarios. Más de la mitad, Samuel, se incorporaron en estos 5 años, 2 meses del presidente López Obrador. Y te he de decir que esos adultos, esos 235,000 con los que cerramos en el periodo de Peña, pues no hubo un incremento, no hubo nuevos registros, hubo muy pocos registros. Esa pensión data de cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México. En 2001, si mal no recuerdo, se establece esta pensión en la capital y luego el gobierno de México la adopta, se copia y es hasta el periodo de Felipe Calderón. Aunque Vicente Fox ha estado vociferando que la pensión él la creó, pues fue el principal crítico de esta pensión, porque los que se han opuesto a estos programas, Samuel, y particularmente a este programa, que era un programa, ahora ya es una pensión, ya es un derecho consagrado en el artículo 4 constitucional. Entonces ya es un derecho para los adultos mayores, es un gran logro. Y además, en 18 años no tuvo ningún incremento, es decir, se quedó estancada en 1,000 pesos. De 1,000 creció a 1,160, ahí se quedó. El presidente poco a poco, en forma gradual, ha ido incorporando desde que asume el mandato. En 2019 la pensión creció de 1,160, en 2019 crece a 2,550, luego unos meses después crece a 2,620, a 2,700, luego a 3,100, luego el siguiente año, 2022, a 3,850. El año pasado, el 2023, cerramos con un monto de 4,800, que es lo que los adultos mayores habían venido recibiendo, y el presidente compromete cerrar con un incremento del año pasado para del 25%, es decir, pasa de 4,800 la pensión a 6,000. Y bueno, pues puedo decirte que es para nosotros, bueno, lo es para el presidente, pero también nosotros identificamos, Samuel, la importancia de esta pensión. Termina siendo esta pensión la esperanza de vida de muchos adultos que además muchos, cuando los incorporamos, podemos darnos cuenta que se encontraban en el abandono total. Esta pensión les ha permitido no solamente atender una necesidad básica, que es la canasta, comprar el alimento, sino también hacerle frente a las enfermedades, Samuel, que en esta etapa puedo decirte que es cuando afloran las enfermedades, ¿no? Se torna más complicado, ya se agotan las energías, ya no rinde igual un adulto. Y entonces ese es el reconocimiento que está haciendo ahora el presidente, con toda la crítica que le puedan hacer, principalmente la cúpula empresarial, los empresarios que son los que traen pleito con el presidente desde hace casi 30 años, desde que consumaron el Fobaproa, que tú conoces bien esa etapa, desde que consumaron ese fraude, los empresarios traen ahí ese resentimiento con el presidente. Digamos que este es el programa más noble. Es el programa más noble, claro. Y además, Samuel, pues, ¿qué te puedo decir de esa pensión? La reciben los adultos. Mira, por ejemplo,
Ahora, a inicio de año, recibieron los adultos adelantado un bimestre precisamente por la veda. Se les está cubriendo entonces, se les cubre de enero a abril, enero, febrero, marzo, abril, reciben los abuelitos 12,000 pesos juntos. Si en una vivienda tenemos a los dos, a la pareja, son 24,000 pesos. Mira, me ha tocado ver cómo algunos derramaron las lágrimas porque decían que tenían muchos años que no tenían junta esta cantidad, que no veían esta cantidad, tener 24,000 pesos junto, que es el equivalente de la pareja en el hogar, de los dos abuelitos, de estos 2 bimestres que están recibiendo por anticipado. Mira, esto permite que se reactive la economía. Por ejemplo, en Capula, que es una tenencia de aquí de Morelia, no tengo el dato, pero te puedo estimar que debe de haber ahí entre 400 y 500 adultos mayores en Capula. ¿Qué hacen los adultos de Capula? Pues no vienen a Morelia a surtir el mandado. El consumo lo hacen ahí en la tenencia, ahí compran en la tienda, compran en la carnicería, ahí compran la canasta. Roberto, vamos a un receso para que nos sigas platicando de la comunidad de Capula, pero aparte hay otras todavía más pobres comunidades. Okay. Y regresamos. Estamos con Roberto Pantoja Arzola, titular de Programas Sociales de Bienestar en Michoacán. Roberto, dice un ejemplo de Capula, donde 400, 500 adultos mayores reciben su pensión, bienestar. Sí. Pero hay otras comunidades, te decía yo, te digo, Tierra Caliente o Purépechas o en la costa michoacana, que están todavía en otras condiciones, peores condiciones. ¿En dónde es más, digamos, con mayor énfasis en este tipo de apoyos a adultos mayores? Bueno, pues aquí, Samuel, indistintamente de la localidad o de la tenencia o del grado de marginación, por ejemplo, hay municipios donde la marginación no es igual, por ejemplo, Tocumbo, Cabecera, a Churumuco o a Sitio, Cabecera, pero indistintamente de eso, todos los adultos están incorporados. Vaya, el programa tiene una cobertura importante, una penetración importante. Te ponía el ejemplo de Capula. La bondad de esta pensión es que permite que se reactive la economía local. La gente consume, gasta la lana ahí. Mucha gente no baja a la cabecera. Y entonces, esa es una bondad del programa. La otra bondad también del programa, Samuel, es que muchos adultos ya en esta etapa, ellos mismos nos comentan como que estorban. En el seno familiar los aíslan, no los toman en cuenta, hay maltrato. Ya en la etapa esta de que ya el abuelito huele mal, ¿no? Que ya no se toma en cuenta el adulto, ahora viene a recobrar la importancia de la pensión, Samuel. Permite que el adulto mayor sea visto no como objeto, sino como un sujeto social. Ya opina, ya los nietos, ya tiene centavos para que los nietos se acerquen con él. Yo he venido comentando con nuestros queridos adultos mayores que en esta etapa, Samuel, también difícil, crítica, donde la violencia y la inseguridad pues se desbordó en casi todas las regiones, que no es un tema además de ahora. Escuchaba una entrevista, escuchaba una de las mañaneras, un periodista crítico, Jorge Ramos, un agarrón que se dio ahí con el presidente, y que
Yo al menos te puedo decir que este problema de la violencia y la inseguridad es un asunto que fue creciendo poco a poco, gradualmente, y que tiene que ver con la corrupción enraizada, encarnizada, y también con la colusión entre grupos de la delincuencia y las instituciones. Permeó todos los niveles, Samuel, el tema de la delincuencia, y fue creciendo poco a poco, gradualmente. Y entonces la estrategia del presidente ahora es atender las causas, atender las necesidades de la gente, que es lo que ha privilegiado a este gobierno. Y entonces, volviendo al tema de la pensión, Samuel, tenemos, por ejemplo, en Michoacán, ya aperturadas 174 de 175 sucursales del Banco del Bienestar para que en tenencias como Tafetán, en municipios como Turmuco, Aguililla, como Tiquicheo, que no tenían una sucursal del banco, ya ahora cuenten con una sucursal. Vamos a tener sucursales en los 113 municipios. Repito el dato, son 175 las sucursales que estarán aperturadas antes de que concluya febrero. Están ya abiertas al público 174, y esto también es importantísimo porque pues se otorga, se brinda, se garantiza la inclusión financiera a los derechohabientes de los programas. Oye, Roberto, me hablaste de los beneficios que trae ese tipo de pensión, pero ¿no te han llegado casos donde los familiares abusan de los adultos mayores, manejando la tarjeta ellos mismos, yendo a cobrar, y digamos que abusan? ¿Te han llegado ejemplos, te han llegado quejas en ese sentido? Tenemos casos, Samuel, bastantes. Creo que ese es el principal reto de poder otorgar a los adultos mayores esa atención. Aquí quiero aprovechar tu espacio para hacer de manera fraterna a familiares de los adultos mayores que algunos ya no ven, que algunos ya no coordinan, que algunos ya tienen por la edad arriba de 80, 90, algunos cerca de los 100 años, dificultades ya para caminar, pues que no abusen, que tienen ahora este apoyo del gobierno y que ojalá puedan utilizarlo para atender las necesidades del adulto. Hemos tenido casos donde se da esa violencia, donde el abuelito aprovecha poco o casi nada de la pensión porque pues, se la agandalla el familiar, la hija, o el hermano, o el nieto. Entonces, sí tenemos casos de estos, Samuel. Vamos a estar trabajando. Aquí sí vamos a requerir del apoyo de todos, abajo en los municipios, de las estructuras de los DIF municipales, por ejemplo. Pero a ver, en ese caso, digamos, de ese tipo de violencia contra los adultos mayores, en el manejo del recurso que es la pensión, ¿ustedes pueden proceder legalmente contra esos familiares? ¿O no, hay casos que nomás se quedan así? ¿O actúan ustedes? Se tendría que tener, Samuel, alguna denuncia o alguna queja. Nosotros hemos detectado algunos casos y obviamente hemos intervenido, pero mientras no haya una queja, a veces la queja es de algún familiar o del vecino. Entonces sí requerimos que nos hagan el de conocimiento, tener nosotros de conocimiento, y además reitero, pues ahí vamos a tener que intervenir tal vez los otros dos niveles de gobierno para poder atender esta situación. Hasta el momento no
digamos, no tienen la queja formal, la denuncia, no pueden ustedes gestionarla, no pueden intervenir. Así es. Tendríamos que tener la queja, tendríamos que hacer la investigación, mandar personal a corroborar lo que se dice y para poder actuar. Y luego, Samuel, la parte que quiero también aprovechar tu espacio para encargarles mucho a los adultos mayores, que no reciban, después de que al adulto se le entrega su tarjeta, eh, el personal de bienestar ya no regresa a visitarles, eh, ya no les llamamos por teléfono. Cuando les atendemos, cuando se nos acercan los adultos porque tuvieron algún problema, que se les extravió la tarjeta, por ejemplo, que tienen alguna duda con respecto a que si el depósito o la dispersión se hizo o no, hay muchas formas de poder ahora hacer la consulta del saldo. En el mismo número que aparece al reverso de la tarjeta, del plástico de la tarjeta del Banco del Bienestar, pueden consultar las veces que deseen el saldo. Sí pueden hablar al número 800 que aparece en la tarjeta, marcan la opción para solicitar el saldo. Pueden descargar también la aplicación en los teléfonos celulares ahora y de esa forma poderles otorgar el saldo que tienen en su tarjeta, en su cuenta. ¿Qué les hemos entonces encargado a los adultos? No hagan caso, no atiendan, no le abran la puerta, no le den ningún documento y mucho menos le presten la tarjeta a personas ajenas de la Secretaría del Bienestar. Regularmente nuestros servidores de la Nación van identificados con un chaleco, con un gafet, y reitero, después de entregar la tarjeta, no visitamos a los adultos, no los volvemos a ver hasta en tanto no tengamos algún trámite pendiente. Que también queremos encargarles que tengan cuidado, Samuel, cuando van al cajero automático. Hay muchos adultos que tal vez se les olvida el NIP. Piden ayuda. Hay que guardar bien ese número y también hay que guardar el sobre en donde el acuse de recibo de la tarjeta. Eso nos va a permitir que si la tarjeta se la tragó el cajero, se extravía, se la roban, podérselas recuperar más pronto. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Roberto Pantoja Arzola, quien es titular de los programas sociales de bienestar en Michoacán. Y bueno, ya de regreso, Roberto, hay otros programas, digamos, interesantes como Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo Futuro. Son diferentes. Platícanos de Fíjate que el programa que tiene también un número importante de derechohabientes ahora, porque también el programa de becas ya está establecido en el artículo 4 como un derecho para los jóvenes estudiantes de este país, es el de Becas Benito Juárez. El programa de becas tiene 3 vertientes: becas para el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria; becas para el nivel medio superior, que atiende a los chavos de bachillerato y de la preparatoria; y la otra vertiente, las becas para los jóvenes del nivel superior. Aquí, Samuel, quiero compartirte que hasta el cierre del año pasado teníamos incorporados al programa Becas Benito Juárez para Educación Básica menos de 200,000 niños. Ahora son familias, se considera la familia. Y fíjate que tuvimos un proceso de incorporación. Muchas escuelas que antes no se encontraban dentro de la lista de escuelas prioritarias pasaron a ser de escuelas susceptibles a escuelas prioritarias. Las escuelas susceptibles, podríamos decir que no había como el compromiso de atender. Sin embargo, le solicitábamos a las mamás que hicieran el proceso de registro, ¿sí? En este mes de diciembre, entre diciembre y enero,
visitamos 4,700 escuelas de educación básica para poder hacer este registro. Registramos en números redondos a 126,000 familias y entonces pasó, Samuel, el número de personas atendidas de 199,000 a 326,000. Pero ese es en el nivel básico. En el nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Aquí quiero hacer un reconocimiento amplio a nuestra amiga Gaby Molina, como le decimos con cariño, a la secretaria de Educación del Gobierno de Michoacán, a Gabriela Desiré Molina Aguilar, por el apoyo. También a la subsecretaria Carmen Escobedo, a Patti Flores del área de planeación, a Marco Telles, a todo el equipo de la Secretaría de Bienestar, porque al director también Martín López, a la coordinación de servicios regionales de la Secretaría, por el apoyo que recibimos y la coordinación que se pudo establecer con el programa de becas con nuestro amigo Hugo Rangel, para poder llevar a cabo la incorporación de estas 126,000 familias que quedarán ya registradas en este programa. Danos un poco de características de este tipo. ¿En qué consiste? Pues ¿Para qué? Es una beca, Samuel, que recibe el alumno. La beca se otorga de manera bimestral. Y entonces, pues es una beca que recibe el alumno precisamente para atender las necesidades básicas, para la compra de las libretas del material que les piden en la escuela, de alimento. Y luego pasaré a la otra vertiente, Samuel, que para mí es importantísimo y fue muy acertada la decisión del presidente de México de convertir esta vertiente, la beca para los chavos de prepa y bachillerato. Aquí sí, sin excepción, todos los estudiantes del nivel medio tienen la beca, Samuel, de todo el país. ¿Son pública y privada o nomás pública nada más? Okay. Haciendo esa aclaración, qué bueno que lo preguntas. Solamente las escuelas del sector educativo, las públicas. Aquí fíjate que tenemos ya incorporados a 135,590. Están todos los estudiantes de escuelas públicas, colegios de bachilleres, CEBETA, CEBETIS, CECITEM, CETIS, CEDELMAR, telebachilleratos, las escuelas incorporadas a la Universidad Michoacana, algunas que están en el interior del estado, todas las escuelas de educación medio, todos los subsistemas, están los chavos incorporados a esta beca. Y entonces, aquí, Samuel, fíjate que la importancia de que todos los chavos tuvieran esta beca en la prepa y bachillerato ha permitido que muchos chavos que en el salto de la secundaria a la prepa, que ya no se inscriben en el bachillerato, al saber que ya está asegurada la beca, hacen el esfuerzo y continúan. Se pudo disminuir la deserción que se da, Samuel, y puedo decirte que ha permitido que muchos chavos terminen precisamente la prepa. Y falta la otra vertiente, ¿no? Que es la superior. La otra vertiente, la de becas de nivel superior, se llama Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta beca pues está atendiendo a los chavos que estudian la licenciatura en la universidad, en el nivel ya universitario. También aquí, pública. También pública, claro. Aquí tenemos casi 17,500 becarios, Samuel. Mira, estos chavos están recibiendo ahora bimestralmente 5,600 cada 2 meses. Entonces eso permite que esos 17,000, casi 500 estudiantes puedan tener la garantía, Samuel, con esta beca de terminar sin problema la licenciatura. Muchos se inscriben en la universidad y ya no terminan, se quedan a la mitad, se quedan en el primero o segundo año. Regularmente no se termina por la falta de recursos.
Este es el tercer vertiente, pero a ver, en educación básica yo me quedé con la duda de cuánto es lo que reciben bimestralmente los estudiantes. 1,840 es lo ¿Bimestral? que reciben bimestral, y también en el nivel medio son 1,840. Y en la superior sube. En la superior drásticamente. sube, es más del doble, Samuel, son 5,600, porque pues también la necesidad que tienen los estudiantes en el nivel superior y los gastos son mucho mayores. Aquí quiero subrayar, en el caso de Michoacán, todas las escuelas normales, todas sin excepción, tienen esta beca, y todas las escuelas también que ya están funcionando. Yo me quedé con 6, ahorita que me apoyen aquí los muchachos a revisar, de las escuelas que coordina la doctora Raquel Sosa, las universidades Benito Juárez, que tenemos aperturadas varias, una en Pajacuarán, otra en Chilchota, otra en Apuro, otra en Tacámbaro, otra en Zacapu. Se está en el proceso de aperturar otra en Cojumatlán, si mal no recuerdo, yo la visité. Están en unas instalaciones ahí prestadas. Está en proceso de construcción la escuela. Otra en Buenavista, Tomatlán, y no recuerdo el dato de cuál es la otra escuela, pero vamos a cerrar, si mal no recuerdo, con 8 escuelas. Todas esas tienen garantizada la beca en automático. Se registran y tienen garantizada la beca, igual que todas las escuelas normales de Michoacán. Ok. Vamos a un corte y regresamos con Roberto Pantoja Arzola, titular de los programas sociales de bienestar en la entidad. Y bien, Roberto, siguiendo con el tema sobre educación, hay otro programa que es interesante, que es La Escuela es Nuestra. Antes de pasar a otro programa que a mí se me hace muy interesante, porque ya es de gente que egresa de las escuelas, que es Jóvenes Construyendo Futuro. Pero vamos, como dicen, por partes. La escuela es nuestra. Sí, Samuel, bueno, algo que encontró el presidente de México es un abandono en el sector educativo, lo que tiene que ver con atender las necesidades de infraestructura, equipamiento, mantenimiento de las escuelas. Y entonces, fíjate que se fue reduciendo poco a poco, como lo ha reiterado el presidente en estos gobiernos neoliberales, se fue adelgazando y se fue recortando el presupuesto para el sector educativo. Fíjate que el programa se inicia, se crea a finales del 2019, en el último trimestre, y poco a poco se han ido incorporando las escuelas a este programa. Se decidió primero las de los municipios de muy alta marginación, con población, las escuelas en comunidades indígenas, y ahora estamos entregando ya o terminamos de incorporar las últimas escuelas, Samuel. Puedo decirte que del universo total de las escuelas de educación básica están ya casi incorporadas al 100%, como también han sido atendidas las escuelitas de CONAFE. Digo las escuelitas no despectivamente, con cariño. Esas escuelas son, Samuel, las que están literalmente en el cerro, las que tienen más carencia, Sí. las que son hechas de cartón, de madera de costera o de material muy sencillo. Y entonces son las que no tienen piso y también no están techadas. Entonces, en Michoacán se ha podido incorporar a este programa y han recibido recursos casi 16,000 inmuebles, ¿En qué 16,000 consiste escuelas. este programa? ¿En qué consiste, Samuel? Se les hace llegar recursos directamente a las escuelas desde el gobierno federal, de acuerdo al número de alumnos, de acuerdo a la matrícula. Las escuelas que tienen entre 6, 7, 8 alumnos, que son las de CONAFE, hasta 50, reciben 200,000 pesos. Las escuelas que atienden de 51 alumnos hasta 149 reciben 250,000, 300,000 pesos. Y las escuelas que atienden de 151 alumnos en adelante están recibiendo 600,000 pesos. Mira, me ha tocado ir a escuelas de aquí de Morelia
donde han podido hacer el techo, que es el sueño de los niños y de los padres de familia, obviamente también de los maestros, para que los niños no hagan las actividades en los rayos, bajo los rayos del sol. Arreglar los baños, arreglar el tramo de barda o de cerco que hace falta, pintar. Mira, por ejemplo, fuimos antier a una gira con el gobernador al oriente, fuimos a Marabatío, y yo antes entregué también tarjetas del Banco del Bienestar a comités escolares de administración participativa de este programa. Y, por ejemplo, la escuela Nicolás Romero de Zitácuaro, la escuela secundaria, la más importante, me decía el director que tenían como 10 años que no impermeabilizaban, que iban a utilizar todo el recurso para impermeabilizar la escuela. Entonces, se están haciendo maravillas. Los papás, quiero decirte que no han quedado mal. El presidente ha confiado en los papás, el presidente confía en la gente mucho. Y entonces, los papás han resultado buenos administradores, Samuel. Puedo decirte que mucho mejor que los institutos de infraestructura, que eran quienes construían las aulas. Aquí en una colonia de Morelia, hace unos días fuimos a constatar la construcción de 2 aulas que hicieron con 650,000 pesos. Ahorita te voy a compartir las fotos. Si esa aula, bueno, nos ha tocado ver que una aula construida por una empresa cuesta arriba del 1,000,000, hasta 1,500,000. Los papás han hecho aulas con 600,000 pesos, 2 aulas. Obviamente a ellos les toca poner una parte de la mano de obra, se juntan, hacen las faenas ahí, y entonces se ha optimizado el recurso, Samuel. Son casi 1,000 techumbres las que se han hecho, y son, no recuerdo bien el dato, pero cerca de 2,500 baños que se han rehabilitado. Otro tanto, casi 1,000 baños en números redondos que se han construido nuevos. Y bueno, se ha comprado mobiliario, se ha comprado equipo. Este programa ha venido a atender, reitero, muchas necesidades que tenían las escuelas, particularmente en este receso que tuvimos, Samuel, por la pandemia, donde las escuelas se cerraron, muchas se vandalizaron, se metieron a robar, las dejaron vacías, todas grafiteadas, cristales rotos. Entonces, el programa ha permitido eso. En Michoacán, reitero, son casi 16,000 escuelas. En los últimos 5 años es una inversión de casi 5,000 millones lo que ha llegado para el sector educativo. Y aquí quiero hacer un paréntesis y hacer un reconocimiento, Samuel, al magisterio michoacano, a todas las fracciones sindicales, sin excepción, pero yo de manera muy especial me quiero referir a nuestros amigos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aquí en Michoacán tienen más de casi 35 años, que se rebelaron al Sindicato Nacional, al CENTE, y que nuestros amigos de la CENTE, pues bueno, han hecho de todo por exigir no solamente el cumplimiento de sus prestaciones salariales, Samuel, de la mejora de el salario, sino también del mejoramiento de las condiciones de las escuelas. A ver, cada escuela del programa escogen sus necesidades. Ellos y usan el recurso para sí. Primero se lleva a cabo una asamblea donde los padres de familia deciden quiénes serán los papás que integran ese comité y administran esa lana. Luego, también en asamblea se establece, se determina, se hace un plan de trabajo. ¿Qué tipo de obra? Y se determina qué es lo que hay que atender, cuáles son las prioridades, las 2, 3, 4, 5 que hay que atender. Y de acuerdo a la lana que tienen autorizada, y ellos deciden
¿Qué hacemos primero y qué dejamos para después? Roberto, vamos a otro corte. Regresamos. Estamos con Roberto Pantoja Arzola, titular de los programas sociales de bienestar en el estado de Michoacán. Y bien, Roberto, hay otro tema, bueno, otro programa que es Jóvenes Construyendo Futuro, que yo diría está dentro del área educativa porque son gente que egresa ya de las universidades y que se enfrenta a un panorama, yo diría, complicado para ellos. No se alcanzan a titular o andan navegando y por falta de experiencia tienen que buscar la manera de cómo entrar a laborar. Y este tipo de becas, Jóvenes Construyendo Futuro, parece ser que es una opción, aunque también, ahorita vamos a hablar, tiene varias complicaciones. ¿Nos dices en qué consiste y cuántos tenemos en Michoacán becarios? Sí, Samuel. Bueno, pues efectivamente, como tú bien lo comentas, este programa, puedo decir que salió del corazón del presidente. Lo planteó desde hace mucho. Desde el 2006, que fue la primera vez el licenciado Andrés Manuel candidato, la urgencia de atender a los chavos desempleados, a los chavos que no trabajan y que no estudian y que, pues bueno, comentaba el presidente hace unos días también la cifra de, pues no solamente los jóvenes, Samuel, sino cómo se dejó de atender este sector. Entonces ahora, entre el programa de becas y este programa, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, se está atendiendo a un sector que se tenía también olvidado, en mi opinión. Y entonces, Samuel, ¿qué atiende el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? A jóvenes de entre los 18 y 29 años que ya terminaron alguna carrera técnica o que no están estudiando, que terminaron incluso la licenciatura, pero no encuentran trabajo porque lo primero que les piden cuando vamos a solicitar chamba a esa edad es ¿qué experiencia laboral tienes? Entonces, el programa, uno de los objetivos es capacitar a los becarios, se les llama aprendices, y entonces, ¿cuál es el proceso, Samuel? Se registran en la plataforma del programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se busca el vínculo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ahí se hace el registro y por otro lado también los tutores, que son las empresas, las pequeñas empresas, los pequeños talleres, el establecimiento, el negocio, también tiene que darse de alta y se genera esa vinculación, Samuel, entre el negocio, entre el tutor y los estudiantes. Entonces, ya una vez que se han registrado. Perdón, ahí los jóvenes buscan qué es lo que se adecuan a su perfil. Sí, de acuerdo a lo que les llama la atención, a lo que saben hacer, a lo que les gusta, es que pueden buscar en la plataforma, una vez que se registran, pueden establecer cuál les vaya como el perfil, qué tipo de actividades les gustaría hacer. Y es de esta forma entonces en que se genera ese proceso. Una vez ya vinculado el becario, Samuel, tiene que cumplir con un mínimo de 6 horas y de ahí las que el propio becario pueda ofrecer, pueden ser 6, 7 horas, siempre y cuando no sean, Samuel, en horarios nocturnos, por ejemplo. Y durante un año, el gobierno de México otorga esta beca. Hasta el año pasado fue de 6,310. Bimestral. Para este año, mensual. Para este año, la beca es de 7,572 mensuales. Entonces,
el objetivo es que durante este año la becaria, el becario, se capacite y pueda, obviamente, como un compromiso del tutor, es que una vez que el becario cumplió el año, estuvo en el taller, estuvo en la fábrica, estuvo en el negocio, incluso hay muchos de servicios, como ahora que tuvimos esta contingencia en Acapulco, para poder reactivar todo el sector turismo en Acapulco, pues vamos a tener que incorporar becarios a hoteles, a restaurantes que ofrecen el servicio. Y entonces, un compromiso que asumen los tutores, Samuel, es que pueden en este proceso, durante el año, o una vez que termine, hacer el compromiso de contratar y darle chamba a esos becarios. Pero fíjate, lo noble del programa es que el chavo se capacita, por ejemplo, me viene a la mente un becario que se vincula a un taller mecánico o a un taller de carpintería, a un taller mecánico, por ejemplo, en Sitio, en Churumuco, en Carácuaro, en Tiquicheo. Pues bueno, durante ese año va a adquirir conocimientos ahí en el taller mecánico, en el taller de carpintería, y puede, Samuel, después emprender su propio negocio, el chavo, el becario, o puede también tener la posibilidad de encontrar chamba más fácil en alguna otra parte, ¿no? Donde el becario decida establecerse. Entonces, este programa ha sido muy generoso. Quiero decirte que es el programa insignia de este gobierno. Ha sido retomado por otros países como ejemplo para implementarse. Aquí la AMEXIT de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido precisamente quien ha jugado este papel. Y hasta ahora, en Michoacán, te comparto el dato, son 25,385 becarios los que tenemos vinculados hoy día. Son 12,524 centros de trabajo los que están registrados. Algunos tienen un becario. Hay algunos centros que pueden tener 2 o 3 becarios. Y entonces, pues aquí, Samuel, poco a poco el programa también hemos ido perfeccionando, hemos ido detectando situaciones irregulares de actos de deshonestidad que se cometen, ¿no? Que el becario, por ejemplo, pues no está cumpliendo el horario, que el becario no subió sus informes a la plataforma, hay que subir un informe, que luego el tutor o el dueño del negocio, del taller, ya le cargó la mano al becario o ya le puso como condición que le tiene que dar los 500 o los 1,000 pesos para permitirle que se mantenga en el programa. Entonces todo esto nos ha ayudado mucho también la denuncia que hagan los becarios. Entonces hemos detectado de todo, Samuel, desde que luego algunos becarios les han robado la identidad. Entonces todo esto ahora es más fácil poder detectarlo a través de la plataforma. Hemos hecho una revisión y una supervisión en campo. La revisión, por ejemplo, antes de entregarle ahora la tarjeta del Banco del Bienestar al becario, pues pasa por un primer filtro, se le hacen algunas preguntas y luego también se da el seguimiento en territorio, en campo. Vamos a verificar comprobar que efectivamente el becario está ahí físicamente para pues que el programa cumpla con el objetivo. Te decía, entonces hemos ido detectando situaciones. ¿Qué ha pasado con algunos tutores que hemos encontrado con alguna situación irregular? Pues darlos de baja inmediatamente. Y también se ha dado de baja a becarios que no han cumplido. Entonces, el programa ha sido muy exitoso. Puedo decir que en el histórico de Michoacán debemos de llevar en Michoacán incorporados a cerca de 180,000 becarios que durante estos 5 años, 2 meses
de la gestión del presidente López Obrador se han incorporado al programa. Y entonces, pues el programa, no tengo duda que va a continuar, que es uno de los programas que va a tener continuidad, Samuel, para el próximo sexenio. Sí, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo y vamos a hablar de otro programa que queda pendiente, ya será en otra ocasión. Roberto, te damos las gracias y bueno, pues como dicen, no sé si quieras agregar algo. No, pues agradecer a todo el equipo del Sistema Michoacano, agradecerte a ti por el espacio y bueno, vamos a seguir acompañando al presidente hasta el cierre de su gestión, hasta el cierre de la administración. Samuel, quiero aquí destacar la colaboración ahora y la coordinación estrecha que tenemos con el gobernador de Michoacán, con el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, que a diferencia de la otra administración, Samuel, ahora nos hemos podido coordinar mucho mejor para poder brindar una atención más digna a los derechohabientes y beneficiarios. Y también, antes de cerrar, quiero hacer un reconocimiento muy amplio a toda la estructura, a directoras, directores regionales, a coordinadores de programas de la Delegación de Bienestar aquí en Michoacán, de manera muy especial a la estructura territorial abajo, a nuestros servidores de la Nación, a promotores UVAS, a técnicos de PCD, al personal de Sembrando Vida, al personal de Becas Benito Juárez, en especial a sus coordinadores, por ese trabajo tan intenso que se ha estado haciendo y que nos ha permitido, Samuel, te repito el dato de la atención de más de 1.100.000 Michoacán. Bien, pues ustedes ya escucharon, oyeron a Roberto Pantoja Arzola, titular, responsable, coordinador de los programas sociales del gobierno federal. Gracias y hasta pronto.